Muchas gracias. Buenos días. Empiezo con una previa. Los diputados y diputadas de Vox hoy han llegado tarde en protesta por el retraso del presidente en la audiencia del Rey. Les propongo otros retrasos, por si quieren también protestar por ellos. En la Cañada Real llevan 2 años sin luz. La gente lleva esperando un montón de meses una operación en Madrid. ¿O por qué no hablar de lo que esperaron nuestros mayores en las residencias, por ejemplo, también de la Comunidad de Madrid, y se murieron en ello? Han pasado ya 7 meses y con la misma claridad y contundencia del primer día decimos que Putin es un tirano, es un ultranacionalista y es un invasor del que solo cabe defenderse, pero también con la misma claridad y contundencia del primer día decimos que esta realidad, no otorga total impunidad a la OTAN o al gobierno de Zelensky, porque utilizar coches bomba para asesinar a afines al gobierno ruso, bombardear un puente lleno de civiles en Crimea o dinamitar un gasoducto cuyo sabotaje solo afecta al medio ambiente o a la gente, nada tiene que ver con el legítimo derecho a la autodefensa de un país. Y decir esto quizá nos hace menos populares, pero sin duda nos hace más solidarios con Ucrania y con su democracia. Y, por lo tanto, así seguiremos diciéndolo. Así como seguiremos diciendo que hay 2 alternativas al discurso militarista acrítico que recorre Europa. La primera alternativa, atacar a la única patria que realmente reconoce y que afecta a gente como Putin, su dinero y al dinero de quienes le apoyan. Aunque abrir esa puerta, perseguir el dinero de los sátrapas que ayudan y que apoyan a Putin, sea abrir la puerta de facto a perseguir el dinero de todos los corruptos del mundo. Pero es que esta sí es la única guerra preventiva que realmente puede frenar a estos tiranos. Y la segunda alternativa, invertir realmente en energía verde, pero sin trampas, porque tanto ustedes, señorías del Gobierno, como Europa están enmascarando energías e infraestructuras fósiles como si fueran verdes, como por ejemplo el hidrógeno verde, que no es verde, y una infraestructura como el MidCat. Y yo no dudo, este grupo parlamentario de Esquerra Republicana no duda de la idoneidad, de la necesidad de ese gasoducto como alternativa al chantaje de Putin o al modelo nuclear de Macron, pero no lo vendan, tanto ustedes como Europa, como si fuera una infraestructura verde, porque no lo es. Infraestructuras verdes son los molinos de viento del mar Báltico o los paneles solares de Sicilia, no el MidCat, porque por esa infraestructura no pasará hidrógeno, pasará gas. No engañen a la gente aprovechando una guerra. Y hablando de guerras, se está librando una guerra, se está librando otra guerra en el mundo de la que también convendría hablar, señorías, y es la guerra cultural de la derecha y de la ultraderecha contra todos y todas. Una guerra que mata, que está matando a la democracia día a día, poco a poco, como mata el monóxido de carbono por la noche. Una guerra que, si perdemos, convertirá a aquellos que hoy gritan desde la ventana de un colegio mayor pijo, en el periodista que nos mentirá, en el juez que nos encarcelará, en el jefe que nos explotará o en el político que nos robará. Una guerra que presenta batallas aquí y ahora en este país, tales, y usted, señor presidente, se ha referido, como la subida del 8,5% a los pensionistas. Un nuevo e intenso falso debate que viene a decir lo siguiente: tú, joven precario, odia a tu abuelo por lo que cobra y odia a los políticos y al Gobierno que le pagan. Y como cualquier otra guerra, hay que plantar batalla. Y hay que plantar batalla con la verdad. Que la partida en pensiones sube cada mes. Esta es la verdad.
El gasto en pensiones mes a mes bate récords y es pura demografía. Convendría que aquellos y que aquellas que hoy se quejan de esto explicaran cómo se frena, cómo se hace para que mes a mes nuestros mayores no cobren las pensiones. Porque solamente existe una manera, señorías. Solamente hubo un tiempo en el que esto no pasó. En mayo del 2020, cuando habían muerto ya 25.000 pensionistas. Fue el único momento en el que el gasto en pensiones, en el que la partida en pensiones no subió. Y todo el mundo sabe por qué. Por la gestión de aquellos y de aquellas que hoy se quejan de que la partida en pensiones suban. Así que, así de dura y así de cruel es la guerra cultural que nos plantea la derecha y la ultraderecha. Es simplemente la inhumanidad como modelo de gobierno. Pero es que mientras la gente odia a su abuelo y odia a los políticos que le dicen que tiene que odiar, olvida al jefe que le explota o al rico que le miente. La verdad es que casi 6 millones de pensionistas en este país cobran menos de 1.000 euros y 500 multimillonarios dejan de pagar en impuestos 1.000 millones de euros. Esa es la verdad. No se debería odiar al sistema público de pensiones de este país. Se debería odiar al sistema fiscal de este país. Un sistema fiscal que mima, que lleva mimando durante 40 años a una aristocracia que piensa que este país es su herencia. Pero si la derecha y la ultraderecha puede avivar esta lucha del último contra el penúltimo en este país, es por la enorme desigualdad que hay en la calle y por la aún más enorme racanería que hay en el Consejo de Ministros. Usted, señor presidente, hoy ha dado unos datos. Yo le vuelvo a dar otros datos. Hoy una lechuga cuesta 15 céntimos más que hace un año, un champú 17 céntimos más, la harina 20 céntimos más, unos espárragos 70 céntimos más, un arroz 40 céntimos más, el atún 30 céntimos más, unas patatas 90 céntimos más, el pollo 1,5 € más y unos calabacines 2,5 € más. Hoy, señor presidente, 375.000 familias ya destinan la mitad de lo que cobran a pagarse la luz o el agua caliente y todavía el invierno no ha llegado. Por eso la derecha y la ultraderecha suena también a según quién. Señor presidente, señores del Gobierno, menos anunciar y más legislar. Aceleren e intensifiquen impuestos a la banca, a las grandes eléctricas y a las grandes fortunas. Apliquen políticas monetarias que realmente anclen la inflación. Trabajen por un nuevo modelo de formación de precios de la energía. Topen precios de los alimentos y de las necesidades más básicas y aprueben políticas realmente humanistas. Porque hoy ser humanista, más allá de nuestra ideología, es, por ejemplo, que la enseñanza preescolar sea gratuita. Es, por ejemplo, una jornada laboral semanal de 4 días. Y es, por ejemplo, y es sobre todo, un plan público de salud mental, centrado en el bienestar emocional de las personas, porque no hay derecho a que la salud mental en este país dependa del código postal, del género o de la clase. No hay derecho a que todas las mujeres en algún momento de su vida odien mirarse al espejo. Odien mirarse al espejo. No hay derecho que en este país en algún momento casi todos los jóvenes se planteen el suicidio como una salida. No hay derecho. Y es que frente a tanta injusticia, tanta desigualdad, tanta precariedad y tanta competitividad, quizá no tengamos la clave, señorías, de la felicidad, pero seguro que ayuda mucho
redistribuir mejor la riqueza y poder acceder a una atención psicológica pública y de calidad. Unos apuntes sobre presupuestos. No sabemos si serán los presupuestos más sociales de la historia de la humanidad. Eso lo seguirán diciendo por tercer año consecutivo. Lo que sí sabemos es que serán los presupuestos más militaristas de la historia. Lo sabemos, porque ustedes con lo social nunca cumplen, pero con lo militar siempre cumplen. Algunos datos para situarnos, datos preliminares. Primero, de los 1.200 millones de euros prometidos para trenes, por ejemplo, en Cataluña, en el año 2021, 1.200 millones de euros, ustedes solamente han cumplido con 191. De 1.200, 191. Eso es un 16%. Un 16% del 100%. Hoy en Cataluña, y en más sitios, pero sobre todo en Cataluña, hay un montón de gente que se levanta preocupada por saber si llegará a su trabajo en un Rodalías. Y es preocupante, señor presidente, porque lo único que ustedes gestionan únicamente solos en Cataluña son las Rodalías. Lo único. ¿Ese es el modelo que ustedes tienen para Cataluña? Porque suena bastante a estafa. Suena bastante a estafa tener un bono gratis de tren y quedarte tirado en un andén. 2. Ustedes, por ejemplo, incrementan un 2% las transferencias a los ayuntamientos. Estos son 279 millones de euros para ayuntamientos. Suena muy bien, suena genial y ustedes lo venderán, pero tiene trampa, porque a la par ustedes obligan a los ayuntamientos a asumir la subida del sueldo de los funcionarios hasta en un 3,5%. Estos son 646 millones de euros. Es decir, a los ayuntamientos, al municipalismo, les sale a perder en estos presupuestos. 3. Ustedes se comprometieron a aprobar una ley de vivienda que topara alquileres y realmente frenara los abusos de los grandes tenedores. ¿Dónde está? Señorías de Unidas Podemos, ¿dónde está? La mayor palanca para hacer esto son los presupuestos. 4. Ustedes aprobaron y siguen reivindicando una reforma laboral que queda casi siempre, no siempre, pero casi siempre genial en las estadísticas de cada mes. Pero la realidad es la siguiente. Las no superaciones del periodo de prueba han subido un 1000%. Repito, las no superaciones del periodo de prueba han subido un 1000%. ¿Saben por qué? Pues porque un empresario no tiene que justificarlo. Entonces, volvemos a preguntar, ¿de qué sirve, más allá de la seguridad vital, que yo me alegro enormemente de que exista, pero de qué sirve, más allá de eso, tener arriba en tu contrato la palabra indefinido si te pueden despedir de la misma manera que si fueras temporal? ¿De qué sirve? Señor presidente, avanzar con la Esquerra Republicana es muy sencillo. Solo tiene que hacer 3 cosas. La primera, cumplir con lo incumplido. La segunda, mejorar lo prometido. Y la tercera, fomentar un clima de confianza. Fomentar un clima de confianza, es decir, que su palabra valga algo. Para quienes dicen que la represión ha acabado y que este Gobierno apuesta por el diálogo, en Cataluña hoy hay 7 personas aún exiliadas y perseguidas por el Supremo por un referéndum. En Cataluña aún hoy hay 1.500 personas encausadas pendientes de multa o de cárcel por un referéndum. En Cataluña aún hoy hay 28 cargos en la Audiencia Nacional por un referéndum. En Cataluña aún hoy hay 9 líderes políticos parcialmente indultados que no pueden presentarse a las elecciones por un referéndum. En Cataluña aún hoy hay 15 alcaldes condenados por abrir un colegio electoral en un referéndum.
En Cataluña aún hoy hay 54 personas perseguidas por el Tribunal de Cuentas por un referéndum y en Cataluña aún hoy hay 65 personas espiadas con Pegasus. ¿Creen que así se puede negociar algo? ¿De qué vale su palabra? No hagan esto por contentar al pueblo de Cataluña, hagan esto por su democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.